Las motocicletas ensambladas en nuestro país ya se comercializan con la chapa. Esto forma parte de un requisito legal, una ley que está plenamente en vigencia y que de acuerdo al espíritu de esta norma, lo que se pretende es dar mayor seguridad a la población toda respecto a la titularidad de estos biciclos. Jazmín García tiene los detalles de lo que dijeron esta mañana los responsables. Adelante. Sí, gracias. Y las concesionarias que abrieron ayer feriado ya entregaron las motocicletas con sus respectivas chapas, debido a que el 3 de octubre era la fecha marcada para el inicio de la vigencia de esta ley que establece que ya deben salir los biciclos con sus respectivas placas al ser comercializados a los clientes. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, Roberto Coronel o Cintia Sher quieren comprar motocicletas, llegan hasta una concesionaria, ya efectúan el primer pago y cuando se le entrega la motocicleta a través de un formulario electrónico ya la empresa emite la chapa con su nombre y apellido, es decir, el biciclo ya sale completamente identificado de la concesionaria. Lo que se busca con esto es dotar de mayor seguridad a la ciudadanía en general, dado el alto índice de utilización de motocicletas para efectuar hechos punibles. Esto es lo que mencionaban los responsables de este proyecto. Al comprar la moto el día de la transacción, sea al contado o sea a crédito, sea un crédito sin entrega, el usuario de la moto, el que compra la moto desde ayer, lleva la moto con su chapa. Esa chapa tiene un costo y también hay un servicio que va implícito en el momento de retirar la chapa, es la verificación del número de chasis. Entonces, algo que se cobra al contado en el momento de retirar la moto es la verificación y la chapa, que eran ya pasos para la matriculación y que es la novedad de esta ley. Ya vamos a tener las motos con chapas y verificadas. Posteriormente van a salir del registro automotor las cédulas verdes y que nos va a dar seguridad, a la ciudadanía en general, ya que en estos días tuvimos muchos casos de los famosos motochorros. Entonces vamos a iniciar una campaña de seguridad con esto y vamos seguramente a trasladarnos también a otros sectores. Así que recalco, acá lo fundamental es que cuando tenemos un problema, unido el sector privado y el sector público, podemos llegar a buenos arreglos. Y como es natural, sí, los clientes o los compradores deberán correr con los gastos de las tasas judiciales correspondientes a la habilitación de los biciclos, también por el costo de la chapa, y cuentan con 90 días para gestionar ante el Registro Único del Automotor la expedición de la cédula verde. Perfecto.